Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues tenemos a Baby Metal. Cristian Barahona patrocina esta reacción. Baby Metal y Metalverse. Karate. Baby Metal Begins. Clear Night 2023. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las reacciones y vamos allá. At last, the clock of fate begins to tick. The distortion of time and space caused an unknown barrier to suddenly appear before us, known as the Fox Field. Time has come for reality as we know it to merge with a new world that we can't even imagine. Within the infinity of the Metalverse is a parallel world that will set the stage for a new legend to be born. Dominated by the distortion of time and space, this new Metalverse world contains a deeper truth that will emerge. Beyond the mysterious Foxfield barrier that separates us, we can sense the breath of a new life form. The greatest enemy is within oneself. The wall that separates us from an unpredictable new world now stands before us. Estas intros son súper épicas, ¿verdad? Más Sí, que... muy Matrix. Sí, sí, es... Claro, bueno, muy Matrix y muy grandilocuente, ¿no? Es decir, como mucho énfasis, ¿no? Sí, sí, En presentarlas. el metaverso de la locura. Totalmente, totalmente. Bueno, em, a ver, este karate creo que lo hemos visto ya, pero cuando eran más pequeñas, yo creo que tan reciente como 2023 no lo hemos visto. Aunque la memoria me puede fallar. em, Era la segunda noche del evento de Baby Metal Begins, así que bueno, vamos a ver cómo va esto. El Metalverse.
este concepto de guerra entre bandas, bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, Baby Metal contra, pues en este caso eran las Avengers, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, pues es increíble, ¿verdad? Esto de el concepto de el metalverso. Sí. Sí, sí, de todas Además, maneras. además que me sorprende que tiene una voz súper parecida a Su. Claro, es que yo creo que esa sería la idea, ¿no? Es decir, es como dice, ¿no? Es decir, es un concepto narrativo y bueno, es como un mundo paralelo y están ahí las tres y realmente son muy brillantes, ¿no? Tanto en la ejecución técnica de coreografías como en lo que sería la voz. Canta estupendísimamente. Muy afinada, con buena proyección, las coreos las hacen a la perfección y me parece un concepto muy interesante, la verdad. Sí, Bueno, he dicho batalla, pero realmente es, bueno, es simplemente es como un mundo paralelo y es curioso, ¿no? Que incluso participen, bueno, han empezado cantando antes que, por decirlo de alguna manera, las originales. Y bueno, este tema, karate, es un tema de 2016. em, es muy potente tanto musicalmente como simbólicamente por las letras. sí, Esos ritmos contundentes, metal pesado, combinado también con pinceladas culturalmente que son más de ritmos locales. Y bueno, mm, también me gusta esa proyección a nivel visual, ¿no? Que vemos detrás, el tema de las plataformas diferencia muy bien unos de otros, de otros, sí. efectivamente. Y bueno, eso es una confrontación, pero bueno, a mí me gusta bastante, ¿no? Es decir, me parece muy original. No he visto yo en otras bandas tener una versión alternativa de la banda Sí, original. además que las otras tres chicas, yo creo que van vestidas como cuando eran de 2016. Por los colores, ¿no? Así Sí. con tonos rojizos. Sí, recuerda un poquito a lo que sería Y se ve que son más jovencitas. Sí, son más jovencitas, eso sí. Bueno, por lo menos lo aparentan, ¿no? Sí, Así eso, que, por lo menos, porque ya sabemos que los sí, sí, amigos sí, y sí. amigas japoneses Ya, a no pasa veces. el tiempo por ellos. Correcto, Pueden correcto. tener de 15 a 60 años, que Ujú. están igual. Pues sí. Bueno, esto fue en abril de 2023. Y bueno, además recordemos que esto fue importante porque la banda también hizo oficial a Momo como miembro oficial de Baby Metal. Así que bueno, tienen muchas cosas interesantes, ¿no? A lo largo de este evento. Venga, vamos a retomar.
Bueno, aquí estamos viendo imágenes del pasado, ¿no? Eh, También, y claro, em, hemos visto cantar bueno, y oído cantar a Su, que, a ver, si bien la otra lo hacía muy bien, Su se nota que tiene ya, digamos, más madurez vocal, que tiene un timbre más sólido, incluso más oscuro que en la versión de, digamos, de 2016, tiene mayor apoyo diafragmático, la voz de pecho es más estable, tiene esos armónicos que digo yo que están pegados a su voz de manera natural. Ha cambiado, digamos, el brillo de voz infantil por un más peso emocional. Em, claro, entonces, sin embargo, en el otro trío sí suena como más juvenil, ¿no? Como sí, un claro. poquito ahí comparando. Y ha ido ganando en potencia, ha ido ganando en solidez, ¿no? En esa fuerza que va empujando. Em, y bueno, no me he fijado en Momo si lleva puesto el micro o no. Em, Vamos a ver si encuentro alguna imagen que me sirva. Sí, sí lo lleva. Si lo lleva, entonces ya está ahí oficializada, ¿vale? ¿Te Como bien. imaginas que han puesto ahora las imágenes estas del pasado para mezclarse? ¿Cómo que para mezclarse? Que eso salga su con las pequeñas y... Sí, sí, estaría curioso. Venga, vamos a continuar. Ahora que vemos esas imágenes de ellas en el suelo, luego levantándose, ¿no? Bueno, recordemos que esto, el Seiya, Soy ya, es el vamos, lucha, aunque duela, levántate, sigue, ¿no? Es decir, representa un poquito también que el afrontar los fracasos, las críticas, las pérdidas, las dudas, y la madurez de decir, bueno, pues vamos a aceptarlo, vamos a sacar energías y fuerzas y vamos a seguir adelante. Es también con todas las críticas que han podido llover de diferentes lugares hacia Baby Metal, pues también significa liberarse del miedo a la opinión ajena. Y estas ideas, lo del el Sei ya, soy ya, em, representa pues también la unidad entre la banda, entre el público, em, también las raíces culturales que tienen ellas de su tierra, de Japón. Y ya no solamente es yo me levanto, sino es nos levantamos, porque cuentan al público, a lo que son The One con ellas, ¿no? Es pasado y presente, como hemos visto en las imágenes, así que nada, se trata bueno, de incluso sobreponerse a uno mismo y lo que te he dicho, es decir, estar acompañado de la gente, levantarse y responder. Así que venga.
vamos a la recta final. Increíble. Además, cuando ya empiezan a cantar Sumo y Momo, vemos que de la otra plataforma ya desaparecen las chicas como diciendo, ya el pasado quedó atrás, ahora es el presente y el futuro. Eh, Todo muy bien medido, la coreografía incorpora bastantes movimientos de los katas de karate, lo puedo atestiguar, así que em, no se te escucha, David, Ya, ya me he dado cuenta. ¿sabes? Así que nada, la posición, el os, los zuki, los ageuke, es decir, técnicas de karate que la incorporan a la coreografía y queda muy espectacular. Además, ellas van muy al ritmo de la batería, eh, le meten esos golpes, esos movimientos, mejor dicho, además, mucho con giro de cintura para que se vea más espectacular el golpe, como frenan en seco, ¿vale? Em, y han sabido incorporarlo de manera espectacular. Es una coreografía muy efectiva Sí, y está a un nivel vocal pletórico, unos agudos muy complicados que lo hace con mucha potencia sin perder claridad de voz, afinada perfecta y incluso hasta el final, ¿no? Es decir, me parece que las tres hacen un trabajo brutal en esta canción. además de verdad. Y el bueno de Koba que siempre las sube. ¿Y para qué va a poner vallas? Nada, Las estaba viendo que se estaban acercando a los bordes. No se acerquéis tanto, que sufrimos. sí, además ya tenía, bueno, una altura ahí considerable, pero bueno, todo lo que no Sí, se que hace además ha hecho el contrapicado la cámara y ha enfocado al público. Madre mía, ¿eh? ha sido, Menudas vistas. ha sido espectacular, ¿eh? Espectacular. Además, ese plano con las cuadrículas de gente perfectamente ordenadas, es que parecen legiones. Los Los ejércitos ejércitos de Baby de Metal. Isengard. Todo. Este plano es Ese. espectacular, espectacular, increíble. Todo lo que se diga es poco. Eso aquí en Europa y en Estados Unidos no creo que se No, pudiera ese hacer. tipo de organización aquí no se hace. No se hace. Hay otro concepto diferente de lo que es la organización de un evento, el orden, la seguridad. Además que ya hemos visto a Chari, por ejemplo, por ahí paseando entre la gente. Eso aquí no se puede hacer. Sí, de hecho, también nos comentaron
cuando actuó, por ejemplo, Love Bites en España, que después ellas se bajaban y empezaban a hablar con la gente, a repartir cosas y todo así muy, muy natural. Bueno, pues a mí me ha encantado. Así que, Sí, sí. Cristian Barahona, gracias por patrocinar esta reacción. De verdad, espectacular. Has pillado ahí a su toda emocionada, ¿eh? Dándolo todo, Dándolo todo. dándolo todo. Así que, amigos, ya Mira, sabéis, aquí tenemos sí, la portada del vídeo. muy bien. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra y vais a tener ya mismo, si es que no lo tenéis ya, a Isofeden con su último vídeo. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas como ha hecho Cristian Barahona. Dependiendo del Patreon que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 reacciones personalizadas en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerte o miembro o Patreon están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.